Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Acá poniendo bien en fila el pin de Cristina Libre. Aquí estamos en un nuevo martes en la semana que comienza con el mes de julio aquí en Radio Caput y en esto que es el Relatornauta Contraataca en una nueva versión. Martes y jueves, como siempre, de 15 a 16, tratando de reflexionar con ustedes acerca de este momento tan particular de la Argentina y el mundo. En un día donde estamos recordando nada menos ni nada más que la partida del gran líder político de la Argentina del siglo XX, pero que indudablemente trasciende a los tiempos. Y hablamos de Juan Domingo Perón. Un día como hoy fallecía hace 51 años Juan Domingo Perón. Alguien que marcó un después, un antes y un después para la Argentina, para la sociedad de su tiempo y para los tiempos que trascienden sin lugar a dudas a las coyunturas, pero que al mismo tiempo son representativos de un pueblo, del pueblo argentino que eligió al peronismo como su doctrina política para reconocerse a sí mismo y saber que por ese camino, por el camino de la doctrina peronista, podían llegar los tiempos de felicidad, de armonía, de paz y de desarrollo para nuestro pueblo. Por supuesto que 51 años después, como bien decía el general, como vaticinó a través de ese apotegma, nos iba a encontrar el siglo XXI, nos iba a encontrar unidos o dominados. Y la verdad sea dicha, este es un momento de dominación, este es un momento de profundización del coloniaje en la Argentina, y por eso YPF hoy se nos asoma como bandera de soberanía que tenemos que defender a ultranza en todos los terrenos, en todos los ámbitos, y entregar todo lo que tengamos a mano para defender la soberanía de YPF. Porque la recuperación que en su momento ejercieron Cristina y Axel Kicillof en aquel momento como ministro de Economía, la recuperación de una empresa que había sido emblema del desarrollo argentino, sobre todo en los tiempos del peronismo, aunque fue fundada mucho antes por el general Sabio, por una Argentina que pensaba en el desarrollo a través de la matriz energética y la independencia económica que eso nos podía dar, la soberanía política como bandera y al mismo tiempo la posibilidad de lograr entonces finalmente la justicia social. No hay justicia social sin soberanía, no hay soberanía sin independencia económica y no hay independencia económica sin YPF Argentina. Por eso hoy que se plantea desde esta restauración oligárquica neoliberal la entrega vil
de nuestra empresa de bandera, de la empresa que sin lugar a dudas significa el desarrollo de los argentinos en los tiempos por venir, sobre todo a partir de lo que fue la recuperación de YPF y el descubrimiento y el desarrollo de Vaca Muerta, que hoy son sin lugar a dudas la fuente de dólares más importante que tiene la Argentina. Por eso es clave que en estas horas defendamos a ultranza no solo lo que significó esa recuperación, sino al mismo tiempo la soberanía sobre YPF, que eso es clave, que eso es fundamental. ¿Por qué la quieren entregar? La quieren entregar a los buitres, la quieren entregar porque hoy vale y mucho, yacimientos petrolíferos fiscales, porque la quieren regalar y porque si bien es cierto que se montan sobre algunos grises que se plantearon en su momento en la recuperación, donde tal vez fue un error no expropiarla en su totalidad, al 100%, sino hacerlo con esta especie de eufemismo legal de las acciones y casi que es una empresa privada, pero cuyas mayores acciones están en poder del Estado, ¿no es cierto? Pero claro está que montado sobre esos grises aparece el interés de los buitres, aparece el interés de quienes sin lugar a dudas lo que quieren es convertir a YPF en un negocio que esté fuera del alcance del Estado argentino y que al mismo tiempo no le permita a nuestro país desarrollarse en todas sus condiciones que sin lugar a dudas YPF hoy en día y con la posibilidad de desarrollar Vaca Muerta tiene para darle a los argentinos. Energía abundante, barata, cosa que no tenemos hoy en día, que además genera dólares por exportación y que le puede brindar a la Argentina el desarrollo económico y social que tanto necesita. Por eso hoy hacemos bandera en el comienzo de nuestro programa, sosteniendo las premisas de siempre y gritando a voz en cuello que YPF no se vende, porque la patria no se vende, YPF tampoco se puede regalar como se lo anuncia hoy en día, aprovechándose de esta situación que se ha dado en los juzgados de Estados Unidos y en la posibilidad de que entonces se entregue nuestra soberanía. YPF no se vende, arrancamos el programa, arrancamos con un documental a propósito de la muerte del general Juan Domingo Perón y seguimos transitando esta tarde de Radio Caput y de el relator Nauta Contraataca, como siempre reclamando además por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque en las calles de la Argentina todo parece transcurrir con normalidad, el 1 de julio de 1974 no es un día como cualquier otro. El país entero está pendiente de la frágil salud del presidente Perón. A las 14:05, la voz quebrada de Isabel Martínez anuncia lo que casi nadie quiere oír. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Luego del mensaje, las ciudades se paralizan lentamente. Al día siguiente, el título del diario Noticias y la bajada que lo acompaña, escrita por el periodista Rodolfo Walsh, son una síntesis precisa del momento histórico. El general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Custodiado por granaderos, el ataúd con los restos de Perón es trasladado al edificio del Congreso, donde se realizará el velatorio. Una multitud lo acompaña por última vez en un cortejo que parece interminable. A su paso, las muestras de tristeza y dolor son generalizadas y representan el estado de ánimo de buena parte de los habitantes de la Argentina. En las provincias,
La gente se reúne espontáneamente en las calles y muchos intentan viajar por cualquier medio a la capital para despedir al líder. Quienes se quedan en el interior del país organizan desde la distancia actos y velatorios simbólicos a modo de un último homenaje. En Buenos Aires, durante el día y la noche, miles de personas forman frente al Congreso una larga fila que se renueva continuamente. Por un momento el país deja de lado sus diferencias políticas y se acercan hasta allí tanto sus adversarios como los sectores antagónicos de su propio movimiento. Pero con el correr de los días, la tristeza colectiva se transforma en miedo e incertidumbre. Perón era, para muchos, el único hombre capaz de poner freno a la radicalización política que hacía peligrar el futuro de la democracia. Con su desaparición, la violencia ocupará el centro de la escena política y los augurios más temidos finalmente se harán realidad. Bien, 51 años ya de la partida de el líder espiritual y doctrinario del pueblo argentino, Juan Domingo Perón, y cuántas cosas han sucedido desde allí hasta nuestros días, ¿no es cierto? Porque luego, por supuesto, vinieron los tiempos de lo que fue la respuesta oligárquica a través de la dictadura militar, primero con la aparición de la AAA. Ahí la veía a María Estela Martínez de Perón. Y a propósito de ella y de tanta controversia que se generó sobre su gobierno, hay que destacar algunos hechos importantes, ¿no? Uno de ellos fue justamente la nacionalización de las bocas de expendio. Isabelita se animó a nacionalizar, entre otras cosas, las bocas de expendio de combustible, que en este caso hoy en día tomamos como natural que estén siendo distribuidas, por ejemplo, las naftas por Shell o por otras empresas privadas extranjeras. Bueno, Isabelita se animó a nacionalizar las bocas de expendio. ¿Qué me cuentan? Tan criticada que muchas veces es. Y sobre todo en estos tiempos donde estamos debatiendo de cara a la sociedad lo que significa que finalmente YPF sea apropiada por los buitres, ¿no es cierto? Yo creo que sería el tiro final si esto pasa, ¿no? Me da la sensación de que detrás de este fallo y de esta decisión del gobierno argentino de legitimar el fallo, señalando a Axel Kicillof como un posible culpable de esta situación, cuando no lo es, todo lo contrario. Habría que darle las gracias a Axel y al Congreso Nacional que en su momento votó la expropiación, porque hoy en día si Argentina consigue y tiene dólares a mano para sobrellevar esta situación de endeudamiento y fuga que estaba sobrellevando el pueblo argentino hoy en día por parte del gobierno, si el gobierno está en condiciones justamente de sostener este endeudamiento y esta fuga, es gracias a los dólares que genera Vaca Muerta. Si no hubiese habido recuperación de YPF por y para los argentinos, Vaca Muerta no existiría como tal, porque Repsol ni se preocupaba por hacer el trabajo de investigación, de desarrollo, como se lo realizó allí, y todas las obras que después se hicieron, entre ellos el gasoducto Néstor Kirchner, para que hoy Vaca Muerta sea una fuente de dólares que permite sostener este programa económico de endeudamiento y fuga, ¿no? Por supuesto que ello no ha ocurrido, se ha centralizado toda la crítica por parte del gobierno nacional en Axel Kicillof y en la decisión de reestatizar esa empresa emblemática y clave para el desarrollo de los argentinos, y se lo hace sin lugar a dudas porque lo que está detrás de esto es la intención de entregarle a los buitres YPF, de hacer un negocio. Seguramente habrá comisiones por cobrar, porque hoy YPF es la joya de la corona que nos queda a los argentinos, y eso es un botín que muchos quisieran, ¿no? Y sin dudas que detrás de este fallo de la jueza Preska en los Estados Unidos y de este reconocimiento de las razones que supuestamente tiene la jueza que ha hecho el gobierno argentino, lo que permite es prácticamente entregarle YPF a los buitres y entregársela a los intereses foráneos que quieren hacer un gran negocio con una empresa que es clave, que es fundamental para el desarrollo de la Argentina, como lo es la empresa de bandera del petróleo, y que además, por supuesto, tiene otras acciones de negocios y de desarrollo de energía
que son fundamentales para la Argentina de hoy en día. Por eso una vez más reivindicamos la soberanía argentina sobre YPF y la necesidad de que no pase esto, de que no se venda, de que no se entregue. Hemos hecho el flyer de ocasión para el programa de hoy, donde justamente señalamos esto de que YPF no se vende, YPF no se vende, y es el reclamo que estamos haciendo hoy en día para el programa justamente en un día tan especial como el de hoy, ¿no es cierto? 1 de julio del 74. También estamos reclamando, por supuesto, en estos días de restauración oligárquica neoliberal con fachada narcocapitalista y de sistema represivo a full, estamos levantando la bandera de la libertad a Alesia Baigar, esta chica que fue protagonista del escrache al diputado nacional José Luis Esper en su casa, está detenida injustamente por la jueza Arroyo Salgado, que se ha encargado de tratar de disciplinar a toda la militancia y a todos los adherentes del campo nacional y popular, poniendo presa a esta chica cuyo único error fue hacerle un escrache a José Luis Esper, al mismo diputado que insulta permanentemente, que agrede con una violencia inusitada a todo aquel que él considera su enemigo. Por supuesto que somos enemigos de un personaje así tan siniestro como ese, pero utilizan finalmente al Poder Judicial y a una jueza como Arroyo Salgado, que es una jueza totalmente venal, la ex mujer de Nisman, una jueza que responde a los sectores de la inteligencia, a los sectores de la CIDE, la utilizan a la jueza para disciplinar a todo el campo nacional y popular y a toda la militancia. La tienen presa, Alesia Baigar, la han llevado a Ezeiza, estamos reclamando por su libertad. Justamente el día lunes, el día de ayer, hubo una conferencia de prensa a las puertas de tribunales, allí en la calle Talcahuano, y como bien lo dice el lema, libertad para Alesia Baigar, presa por peronista, porque esa es la verdad, la han puesto presa por peronista a Alesia y estamos reclamando por su libertad. Recuerden entonces que una vez más tenemos el reclamo que hacer por la libertad de Cristina. Son tiempos difíciles, es cierto que son tiempos difíciles, pero el panorama se va aclarando. Se ganaron las elecciones en Rosario, tal como lo habíamos preveído en el programa anterior. Estábamos seguros de que Juan Monteverde se iba a imponer en Rosario y finalmente se obtuvo un muy buen triunfo en la ciudad más grande que tiene la provincia de Santa Fe, la Rosario, que siempre estuvo cerca, ahora está cerca para el peronismo, que ganó en la lista de concejales, que además si hubiera ido en unidad con otros dos candidatos que se presentaron por afuera, hubiésemos tenido la posibilidad de que el triunfo fuese más amplio. Pero el dato es, sin lugar a dudas, significativo, el del triunfo de Juan Monteverde y de su lista allí en lo que ha sido la ciudad de Rosario y las elecciones a concejales. Y además también, en ese sentido, el triunfo en Formosa volvió a ratificar el liderazgo de Gildo Infran, uno de los grandes gobernadores que tiene el peronismo. Y una vez más ratificando aquello de lo viejo funciona. Claro que funciona, Infran. Cuando se gobierna de cara al pueblo, por y para el pueblo responde. Y respondió en Formosa una vez más con un voto masivo a Gildo Infran. Así que en ese sentido hay que reivindicar el gran triunfo en Formosa, aunque ahora los gorilas están enojados y están pidiendo la intervención a la provincia contra la voluntad popular. No se puede y la voluntad popular se expresó claramente en Formosa. Con lo cual, este es un indicativo, tanto la elección de Rosario como la elección de Formosa, de que el peronismo está en condiciones de ganar en octubre. Y para hacerlo se necesita de mucha militancia, de mucha concientización a nuestro pueblo de que la situación que está pasando es porque se está aplicando un modelo económico y social que es muy similar al que se aplicó en la mayoría de las veces que la oligarquía gobernó la Argentina, tratando de cambiar la matriz distributiva, haciéndolo de hecho, y por supuesto perjudicando la calidad de vida de nuestro pueblo. Y que esa concientización derive
en unas elecciones de octubre donde haya un amplio triunfo del peronismo que le ponga un freno total y absoluto a las políticas que está desarrollando el gobierno nacional y que está desarrollando esta matriz oligárquico-neoliberal con fachada anarcocapitalista. Por eso también, sin lugar a dudas, es que nos atacan, que redoblan la apuesta del ataque contra Cristina, contra Alesia Baigar, y ahora también aprovechándose de la situación de YPF para tratar de quedarse con el botín de YPF, de la nacionalización que en su momento se desarrolló y que ahora se quiere vender vilmente a los buitres, nada más ni nada menos. Pero no lo van a lograr, no lo van a conseguir, porque el pueblo sabe que ese es un dato clave de la Argentina, del futuro de nuestro país, poder mantener a la empresa nacional de bandera petrolera y de energía como uno de los activos fundamentales para el desarrollo de nuestra patria. Y a propósito de eso, justamente vamos a charlar ahora con Alejandro Olmos Gaona, el doctor Alejandro Olmos Gaona, con quien siempre hemos compartido interesantes charlas aquí en nuestro programa sobre el tema de la deuda, pero que hoy escribió un muy interesante artículo vinculado a esta decisión de la jueza Presca y la posibilidad de que los buitres se queden con YPF, ¿no? Muy, muy interesante, así que justamente lo hemos convocado para charlar sobre este tema. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto estar con usted. Bueno, algunas cosas que usted aclara aquí en este ensayo, podríamos decir, sobre el tema de YPF, ¿no es cierto? Nunca un estatuto de una empresa puede estar por encima de la Constitución y de las leyes de bien público de la Argentina, ¿no? Eso es lo primero que deberíamos saber, Alejandro. Claro, porque, mire, yo precisamente amplié esa nota y acaba de salir en Perfil una nota muy extensa ya, muy bien, mostrando todos los antecedentes de este problema. Pero a mí lo que me llama la atención, más allá de los antecedentes, los esquenazis, bueno, de cómo fue todo ese proceso, es que en los medios periodísticos, hoy, en todos los que leí, donde se habla de los antecedentes, de los esquenazis, del grupo Petersen, no se dice una palabra de esto que tiene que ver con un aspecto fundamental de la ley argentina, ¿no? Cómo el estatuto de YPF va a tener preeminencia sobre la Constitución. El estatuto de YPF establece en el artículo 7º que cuando se hace una oferta de compra para más del 15%, es decir, no se puede privilegiar un sector, sino hay que decir, bueno, es decir, yo ofrezco esto para todos los que quieran participar. Pero la Argentina, en el 2012, no hizo ninguna oferta, decidió expropiar porque así lo establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es decir, no se puede confundir una oferta con una expropiación. Pero claro, aquí parece que la única intención es golpearlo a Kicillof. Y por otra parte, me llama la atención que hablen de Kicillof como si fuera el monstruo que fue el autor de todo este problema que tenemos ahora a través de los 16.000 millones de dólares que se pagaron, y se olvidan que esto no es una decisión de Kicillof. Kicillof fue designado interventor, pero esto fue aprobado por una ley del Congreso, la 26741, y da la casualidad que además de haberla votado mayoritariamente el peronismo, la votaron legisladores radicales como Ernesto Sanz, Fabián Rogel, Luis Naidenov, Gerardo Morales, Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Buraile y otros legisladores como Luis Juez, Pichetto, Pino Solanas y un largo listado de legisladores. Es decir, pero no, parece que el malo de la película es Kicillof. Es cierto lo que usted señala. Bueno, va en saga con muchas cosas que han pasado similares, ¿no es cierto? Por ejemplo, el acuerdo con Irán para lograr que aquellos que fueron en su momento acusados como autores del atentado en la AMIA, también pasó por el Congreso y sin embargo después terminaron imputando a la propia Cristina, a Delía, a Estecha, a cualquiera. Pero respecto de YPF,
aquí los buitres se están montando ahí sobre una zona gris que no terminó de quedar clara, doctor Olmos Gaona, porque en su momento se decidió la expropiación, pero al mismo tiempo que la empresa pasara a tener activos que coticen en bolsa. No fue una expropiación del 100% del capital accionario de la empresa. ¿Cómo es ese tema? Claro, no, primeramente, una de las cosas que hay que tener en cuenta en todo este disparate del fallo es que la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos establece que un país puede ser juzgado en la jurisdicción norteamericana si renuncia expresamente a la jurisdicción argentina y se somete a los tribunales norteamericanos, cosa que aquí no pasó porque la Argentina no firmó ninguna obligación sometiéndose a la justicia norteamericana. Ajá. Por otra parte, quizás el error de la expropiación fue expropiar nada más que el 51%. Claro. En ese entonces, cuando se planteó el proyecto, yo era asesor del diputado Pino Solanas y elaboramos un dictamen en disidencia por el cual estábamos de acuerdo con el 51%, pero dijimos que era necesario también expropiar el 25% de la familia Eskenazi para quedarnos con la mayor parte de la empresa y después ir por los demás propietarios de las acciones. Ahora, fíjense que esto está tan manipulado que con el mismo derecho que los Eskenazi dicen que tienen que reconocerle a ellos el derecho ante una oferta de acciones, también tendría que haber pasado lo mismo con el otro 24% de inversores extranjeros que no han hecho absolutamente nada, porque saben que no les corresponde. Entonces acá hay muchas cosas sospechosas, como por ejemplo que en este momento el gobierno de Macri de Milei tenga como procurador del Tesoro al doctor creo que González Videla, que es socio de un estudio que siempre ha intervenido mayoritariamente en contra de la Argentina. Uh-huh. Es decir, hay un montón de cosas que son extremadamente raras y dada la alineación de Milei con los Estados Unidos, no sé si habrá algunas cuestiones secretas que son raras y que han determinado este fallo absurdo que ha salido, no solo para entregar el 51%, sino además la jueza dictó otro fallo para que unos fondos buitre también se les paguen con acciones por YPF. Claro, da la sensación de que aquí, incluso, fíjese usted, Gaona Olmos, cuando ayer el presidente dedica toda su diatriba crítica al gobernador Kicillof, ¿no es como que al mismo tiempo le está dando la razón a los bonistas que hicieron el reclamo allí en los Estados Unidos? Y entonces uno empieza a hilar fino y dice, claro, aquí los fondos buitres, que además son los que compraron la deuda y por eso están litigando, de alguna manera encuentran una relación que uno puede sospechar sea directa o no, pero encuentran una respuesta favorable del propio gobierno argentino para sus reclamos. Entonces, por supuesto, lo que uno se imagina es que los fondos buitres se quieren quedar con YPF y el gobierno le está haciendo la venia. Por supuesto, porque el gobierno en este momento está tirando munición gruesa contra una persona cuando esto es una ley del Congreso de la Nación, no es un funcionario que decidió expropiar ese tipo de cosas. Por otro lado, entre todas estas cosas extremadamente raras que hay, está el hecho de que el presidente dice que va a apelar. Sí. Ahora, si supuestamente nosotros no tenemos razón, es decir, ¿qué va a apelar? Es decir, el problema es que se dan cuenta que aquí, lamentablemente, ha habido una serie de falencias de todos los que intervinieron en este proceso, ¿no? Y, aunque le suene raro, una persona que trabajó muy bien este tema fue el doctor Saravia Frías, que fue procurador del Tesoro en la época de Macri, que planteó la imposibilidad de este juicio, de que había que hacer una acción por simulación, porque otra de las cosas, Javier, es que hay que ver si es real esto de que los Petersen, los Eskenazi,
le cedieron el 70% a Burford y se quedaron nada más con el 30%. Hay que ver si es real y no es una acción simulada, pues como ellos tienen problemas litigiosos en la justicia española, habrán dicho, de esta manera zafamos de cualquier embargo que nos puedan hacer. Es decir, son demasiadas cosas para creer que no, que esto es simplemente un juicio donde estos señores tienen razón y la Argentina se comportó mal y por eso hay que sancionarla. Claro, claro. Y justamente advirtiendo esta posibilidad de que se regale el patrimonio nacional, que se regale la empresa, incluso hoy el gobernador Kicillof va a hacer una conferencia de prensa al respecto y él está denunciando esto, está denunciando que lo que se quiere entregar es a YPF, ¿no? Tal vez una de las últimas joyas de la corona, como se dice, porque hoy YPF representa gran parte de los ingresos de dólares que tiene la Argentina a través del desarrollo de Vaca Muerta. Claro, además, Javier, hay otro tema que los medios, a mí lo que me preocupa es que los medios se han tirado todos exclusivamente para demonizar a Kicillof, claro, pero nadie discrimina las cosas. Primero, el gobierno no puede entregar acciones porque necesita autorización del Congreso Nacional. Eso es clave, ¿no es cierto? Eso es clave. Exacto. Lo que usted está señalando. Y la autorización del Congreso es por los 2/3 de los legisladores, no por una mayoría simple. ¿No pueden Por encontrar otro lado, algún atajo legal tienen para hacerlo? No, ninguno. Por otra parte, hay una razón elemental. Para ejecutar una sentencia en la Argentina de tribunales extranjeros, es necesario el exequatur, es decir, que vengan acá y pidan a un tribunal argentino, en este caso sería la Corte Suprema, que les dé autorización para ejecutar eso. Y la Corte, como en su momento rechazó una acción de otro fondo buitre en un juicio de Clarence, es decir, podría hacer exactamente lo mismo ahora. Es decir, acá hay un largo proceso que no es tan simple decir, no, mañana tenemos que entregar las cosas. Ahora, si el presidente juega a favor de ellos, si todos los medios hegemónicos están tratando de mostrar que esto fue una negociación demencial, que no se tendría que haber hecho, yo les pregunto, el doctor Ricardo Gil Lavedra, que es un eminente profesor de la Facultad de Derecho, fue uno de los que integró el juicio a las juntas, es decir, es presidente del Colegio de Abogados, es decir, él fue también uno de los firmantes. Es decir, acá hay un montón de abogados que firmaron como diputados nacionales, que eran todos ignorantes, no sabían lo que firmaban, no sabían que estaban tratando de poner al Estado ante un posible litigio. Claro, no, yo creo que en ese sentido tienen que asumir la responsabilidad del caso y defender lo que ha sido esta reestatización en su momento de YPF y lo que ha significado, porque además hoy en día incluso el monto que están reclamando los fondos buitres significa muy poco al lado de lo que está generando YPF y sobre todo lo que está generando Vaca Muerta, ¿no, doctor? Claro, lo que pasa es que quedarse con YPF es quedarse con todo lo que puede ser los hidrocarburos de la Argentina, las explotaciones que está haciendo YPF. Entonces, claro, como usted decía recién, es una de las pocas cosas que nos quedan, es directamente pasar la mano de los que están en el exterior aprovechando todos los recursos de la Argentina. Por supuesto, sería prácticamente entregar el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina y el desarrollo tiene mucho que ver con la energía abundante y barata que puede producir hoy en día YPF en Vaca Muerta, pero además está todos los desarrollos agrotécnicos que puede llegar a realizar YPF, otras actividades como la del gas. Hoy realmente es una de las empresas claves del desarrollo en la Argentina, ¿no es cierto? Sí, no, indudablemente que sí. Y por otra parte, por eso creo que este fallo no es algo que a la jueza Presca se le ocurrió de golpe, porque precisamente se da en un contexto electoral donde en las elecciones de medio término se juegan un montón de cosas. Entonces, para el gobierno, tratar de ganar las elecciones, que fracase el peronismo, es unos objetivos de máxima, ¿no es cierto? Más allá de los coqueteos que están haciendo con el macrismo y con otros grupos políticos. Y como lamentablemente tenemos un Congreso de obsecuentes, de dialoguistas, que no se atreven a enfrentar al presidente, que vive insultándolo, diciéndole que son ratas, que son mierdas,
Es decir, y directamente aceptan esos calificativos y tratan de dialogar cuando tendrían que enfrentarlo decisivamente. Entonces, indudablemente, es decir, estamos en un proceso complicado donde pareciera que la Argentina no tiene nadie que la defienda. A propósito, el Congreso Nacional, los bloques opositores, el de Unión por la Patria, el radicalismo tal vez también debería actuar en consecuencia con la historia que tiene el radicalismo justamente con esta empresa, con lo que significa YPF. ¿Podrían hacer alguna acción declarativa, por ejemplo, contra la jueza o contra la posibilidad de que el Gobierno Nacional atienda el fallo de la jueza? ¿Usted recomendaría algo al respecto? Yo creo que tendrían muchas cosas que hacer, pero lo que pasa es que los radicales han abandonado a Hipólito Yrigoyen, a Leandro Alem, es decir, han abandonado las convicciones que determinaron que YPF empezara durante la gestión de Yrigoyen, continuara con Alvear, es decir, parece que se olvidaron de todo eso y en este momento están recibiendo migajas del gobierno a cambio de apoyar algunas cosas. Entonces, yo no tengo demasiadas esperanzas sobre ciertos legisladores. Seguramente habrá algunos que harán algo ante esta cosa que estamos viviendo en este momento, pero un pronunciamiento de la Cámara lo veo extremadamente difícil. Acá ya está publicada en la edición digital de Perfil la nota que usted firma, doctor Alejandro Olmos Gaona, el fallo sobre YPF y la ignorancia de la ley. Entonces, exacto, remarquemos justamente cuál es la ignorancia sobre la ley que tenemos que saber los argentinos para resolver este tema, ¿no? Claro, porque mira, hay un notable jurista que fue el autor intelectual del juicio a las juntas, el doctor Cenino, que escribió un libro en 1992, Un país al margen de la ley. Uno lo lee hoy y es como si estuviéramos viviendo en este momento lo que Nino escribió hace un montón de años. ¿Por qué? Porque aquí no le interesa la ley a nadie, le interesan los oportunismos políticos. Por eso, cuando a la señora de Kirchner se la pretende involucrar en el memorándum con Irán, que también fue votado por el Congreso, donde se habla de una acusación hecha por Nisman, y yo leí las 300 páginas de acusación, y son el monumento a la infamia y al disparate. Cuando todo se maneja así, y donde el Poder Judicial se complica, indudablemente no puede funcionar un país, porque el Estado de Derecho cede ante los intereses particulares y partidarios. Claro, claro. Bueno, pero es lo que está pasando en Argentina, lamentablemente, con este Poder Judicial, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Sí, lo que está pasando con este Poder Judicial y con el gobierno que tenemos, ¿no? Un gobierno liderado por un demente que lo único que le interesa es destruir al Estado, lo ha dicho públicamente, que él es un topo y quiere destruir el Estado de adentro, y a partir de ahí ver todas las acciones que está haciendo para desfinanciar la educación, la ciencia, la tecnología, dejar a los jubilados con jubilaciones paupérrimas, ver cómo cae el ingreso público, cómo no hay obra pública, cómo nos sometemos de nuevo Alejandro, a hacer negocios, claro, a hacer negocios. Porque hacer negocios, esto es parte de un negocio, no hay que para la menor duda. Aquí hay intereses de fondos buitres que ya han actuado en la Argentina en otros momentos recientes, En ¿no? otros momentos, sí. Han actuado y han hecho negocio con la deuda, cuando le pagó el macrismo, le pagó íntegra la deuda sin discriminarla a los fondos buitre, y muchos que se dicen compañeros acompañaron esa decisión en el Congreso. Acompañaron eso, exactamente, sí. Entonces, es de eso complicado. se trata también. Esperemos que, no sé, que algunos dirigentes hagan algo para tratar de frenar esto. Yo esperanzas en ellos no tengo, yo hago lo mío, trato de esclarecer dentro de lo que puedo, escribiendo donde puedo y mostrando las realidades, no las ficciones o los comentarios de los que ignoran la ley. No, y además, como usted bien dice, aquí ha habido una acción coordinada de los medios de comunicación, de los grandes medios que responden a grandes intereses, en favor de esta posibilidad de aceptar el fallo de la jueza y entregar y regalar YPF, ¿no? Y mire, hay un periodista que de todo lo que hay diría que es uno de los mejorcitos, Carlos Pañi, de La Nación, que hoy hace un largo artículo, bueno, creo que lo habló ayer, pero hoy sale en La Nación un largo texto donde lo único que habla son de los esquenazis, pero de esto de que
la Constitución está por encima del Estatuto de YPF, no dice una palabra, una coma, como si esto fuera ya algo absolutamente irreversible. Pero atención, doctor, que esto es plausible de juicio político, me parece a mí, ¿eh? Porque entregar a una empresa como esta, regalársela a los buitres, que es lo que se pretende, es alta traición a la patria, me da la sensación. Es que no lo van a poder hacer, porque para hacerlo, como decía, necesitan las 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso. Bueno, pero mira que se han pasado al Congreso al cuarto varias veces ya, ¿eh? Y les ha bueno, sí, poco, por supuesto. Pero lo han hecho todo sería por decreto, ¿eh? Sería algo extremadamente grave. Esto no lo pueden hacer por decreto. No, hacer no lo pueden hacer, pero son capaces de hacerlo, sobre todo cuando Sí, la limosna es grande. De Javier Milei cualquier cosa es esperable. Bueno, doctor, muchísimas gracias, como siempre, y apreciamos mucho todas las aclaraciones que nos hace al respecto, porque evidentemente aquí también hay una batalla cultural, ¿eh? Hay una batalla cultural que se está dando en los medios, que se está dando de cara a la opinión pública, porque el negocio es muy grande y para la Argentina sería realmente un retroceso enorme volver a regalar nuestra empresa de bandera con todo el significado que tiene y hoy en día que además está más capitalizada que nunca, ¿no? Con Vaca Muerta y todo el desarrollo. Exacto. Así que bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, recomendamos a ustedes. La lectura de su nota en el portal de Perfil que ya está en este momento colgada ahí como una de las principales, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Alejandro Olmos Gaona charlando con nosotros a propósito de su nota que acaba de publicar en el portal digital de Perfil, el fallo sobre YPF y la ignorancia de la ley. ¿Qué significa esta pelea por la propiedad de YPF? Se juega el futuro de los argentinos sin lugar a dudas aquí. Pero a propósito, ahora vamos a pasar un video de Mario Masitelli, gran compañero, hermano de otro gran compañero, Eduardo Masitelli, ya fallecido, ya se nos fue, el gran Eduardo Masitelli. Pero él explica un poco también de qué va la cosa sobre el tema YPF. YPF no se vende. Reclamamos aquí en este programa dando testimonio como siempre en tiempos difíciles. Sábado 5 de julio a las 17 horas en José Escalada 91 Morón presento el libro Argentina, nuestra casa robada. En este caso particular vamos a profundizar sobre la doctrina Calvo, que es el 4º capítulo del libro, y el tema del petróleo. Lo hacemos bajo la influencia del fallo de la jueza Lorena Presca, que ha establecido que la Argentina debe pagar a un fondo delictivo de abogados 16.000 millones de dólares o el 51% de las acciones de YPF a cuenta de un volumen mayor de dinero. Bueno, vamos a demostrar que se trata justamente de otro robo sobre la Argentina, encubierto en cuestiones jurídicas, pero lo vamos a profundizar. Todo lo que he escuchado hasta aquí no me ha dejado satisfecho. Vamos a profundizar el tema desde el siglo XIX a la actualidad, en un sobrevuelo que nos va a permitir entender en profundidad de qué se trata esta cuestión. Por eso, este sábado 5 de julio a las 5 de la tarde en José Escalada 91 Morón. Te estoy esperando. Bueno, ahí estaba el compañero Mario Masitelli invitando a esta charla allí en Morón para quienes puedan acercarse el día sábado. Va a estar realmente muy interesante porque yo creo que es el tema clave, es el tema del momento, esta ofensiva sobre YPF, para quedarse con YPF y todo lo que puede llegar a representar, digamos, para el desarrollo de la Argentina, ¿no es cierto? Si es que alguna vez pensamos que nuestra patria se puede desarrollar y no que es una bosta, que es una mierda, que hay que entregársela al extranjero como piensa el gobierno actual, ¿no? Por eso es clave, esta pelea por YPF es clave. Y nosotros hoy en el programa establecimos a través de este flyer justamente una mención especial, a YPF no se vende. Y allí están Cristina y Kicillof, que fueron los grandes artífices de la recuperación de YPF, justamente cuando se decidió la renacionalización.
Yo creo que ahí se cometió un error que ahora es del cual se están aprovechando los fondos buitre y toda esta manga de delincuentes que se quiere quedar con nuestra empresa de bandera, que fue no haberla estatizado en el 100%, como bien lo decía el doctor Olmos Gaona, haberlo hecho solo en un 51%, dando la posibilidad de que entren acciones y capitales privados a la empresa o se cotizara en bolsa, parece muy a tono con la época, pero en definitiva es el lugar, es el espacio que encontró el enemigo para atacarnos. Por eso me parece que la decisión en aquel momento debió haber sido, y yo lo dije en su momento también, lo señalé en su momento, la decisión, como bien decía Olmos Gaona, que el propio Pino Solanas reclamó en el Congreso Nacional en aquel entonces, era la estatización total de la empresa, que la empresa fuera 100% estatal. Y entonces sí, ¿qué me viene a decir la jueza? ¿Qué me viene a decir los fondos buitre? De acá, la empresa es argentina y por lo tanto nadie puede hacerse propiedad de ella. Entonces ahí en ese espacio gris del 40 y pico % que es privado y el 51, ahí encuentran el lugar donde meterse y donde volver a quedarse con YPF, con todo lo que significó la recuperación después de que se la había regalado a la empresa en los tiempos de los 90, ¿no? A Repsol, a los españoles, nada más ni nada menos, que hicieron un desastre, que tenían vaca muerta allí y no la explotaban, no la desarrollaban porque no les interesaba el negocio, porque había que invertir mucha plata y solo les interesaba llevarse el petróleo de aquí para solventar naftas baratas en España. Una lógica que para el pueblo argentino es desastrosa. Entonces, la decisión de recuperar YPF fue clave. Tal vez se haya dejado un espacio gris ahí que ha permitido a los buitres meterse y ahora reclamar por la empresa, y encima cuentan con la complicidad y la sociedad de un gobierno que quiere aprovechar la volada y hacer negocios, porque en eso están, ¿no? Y yo creo que la criptoestafa Libra lo demuestra, en eso están, en hacer negocios, y lo que quieren hacer ahora es privatizar nuestra empresa de bandera, privatizar nuestra YPF, regalársela a los buitres, ni siquiera privatizarla, porque ni siquiera es eso, es aprovecharse del fallo de la jueza de Estados Unidos, que es parte de la componenda, no les quepa la menor duda, la jueza también es parte de la componenda, aprovecharse de esa situación y poder quedarse con YPF y que el desarrollo de los argentinos quede cada vez más lejos, ¿no? Pues imagínense si no tenemos la posibilidad de tener una empresa de bandera, ¿cómo lo vamos a hacer? Es casi imposible. Así que esa es la pelea que estamos dando y que es clave en estos tiempos, y el programa hoy justamente está dedicado a eso, está dedicado a la posibilidad que tenemos de defender desde este espacio, desde este lugar y en este tiempo a nuestra empresa de bandera y a YPF. YPF no se vende, la patria no se vende, YPF no se regala, y tenemos que hacer todo lo necesario para que esto sea así. Así que bueno, por supuesto, transitando ya la parte final de nuestro programa y advirtiendo la necesidad de sostener desde el programa y en cada uno de los lugares donde tengamos la posibilidad de difundir todo lo que tiene que ver con la defensa de nuestra empresa de bandera, es clave, es fundamental, y por eso lo hacemos aquí en este espacio de Radio Caput, este espacio que nos brinda la maravillosa Radio Caput. Y siguiendo también, por supuesto, la saga de los tiempos y lo que está ocurriendo en otras latitudes, estamos muy atentos a todo lo que está pasando en este momento en Oriente Medio, con los sucesos tras la respuesta de Irán a la ofensiva israelí, pero sin desatender lo que está ocurriendo en Gaza, donde continúa la masacre, lo que nosotros llamamos el genocidio en la franja de Gaza, ¿no? Una población totalmente destruida por el poder del Estado sionista, que ha desatado toda su furia allí. Y por eso la hemos convocado a Patricia Pereló. Ella es abogada, muy conocedora de lo que está pasando allí en la franja de Gaza. Este próximo sábado va a estar dando una charla a las 15 horas allí en el Palacio El Victorial,
en la calle Piedras al 700, a las 15 horas, están todos convocados a la charla. Y precisamente queríamos charlar con ella un poco para que nos muestre el panorama y nos cuente qué es lo que está pasando. ¿Cómo te va, Patricia? Bienvenida aquí a Radio Caput y a nuestro programa. Soy Javier Vicente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias a ustedes por esta llamada y por permitirme de alguna manera transmitir todo esto que los medios hegemónicos ocultan, distorsionan. Y verdaderamente creo que esto es lo que posibilita algunas cosas, ¿no? Verdaderamente. ¿Cómo está Gaza hoy? Es una situación desesperante, y desesperante es también esta división tajante que se ha producido entre los pueblos y sus gobiernos, o por lo menos la mayoría de los gobiernos, porque los pueblos están con Palestina, están con Gaza, y los gobiernos, muchos por conveniencia económica, algo que es verdaderamente inaceptable, están, como en el caso de nuestro gobierno, que ha votado en contra de la ayuda alimentaria en las Naciones Unidas, que ha votado en contra del cese al fuego. Verdaderamente es algo vergonzoso. Gaza, hay informes de universidades que dicen que hay 300.000 personas desaparecidas, porque ahí no nos olvidemos que redujeron el sionismo, el ente de ocupación sionista, que se hace llamar Israel, ha convertido a escombros a un lugar magnífico como era Gaza antes de su intervención. Las personas amputadas, las personas que viven permanentemente bajo estrés, el padecimiento y el futuro, que no se sabe cuál va a ser, porque verdaderamente estamos... En este momento el mundo está en manos de personas desquiciadas como Netanyahu, como Trump, bueno, como acá en la Argentina, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Entonces, ¿cómo está Gaza hoy? Muy desamparada. Yo pertenezco a una organización que se llama Global March to Gaza, que junto con la Flotilla de la Libertad y con el Sumud, que son los habitantes del Magreb, el norte de África, hemos tratado por todos los medios y seguimos tratando de abogar por Gaza, de llevar ayuda humanitaria, pero es sumamente difícil porque Gaza está aislada entre el mar y Israel, y el único lugar accesible es la frontera con Egipto, y Egipto es un país gobernado por un dictador que verdaderamente obedece a los intereses de Israel y de Estados Unidos. Entonces, está en una situación panorama terrible. Terrible. Patricia, hoy leía, no sé si estás interiorizada, de una denuncia que se hace mismo desde Palestina, porque viste que Israel sigue negando el genocidio y dicen que ellos llevan ayuda, y sin embargo hoy se denunciaba de que mucha de la harina que ha sido entregada a la población viene con una sustancia que está produciendo graves problemas de salud en los palestinos. ¿Esto es así? Sí, hay varias cuestiones. La primera, que hay una organización supuestamente humanitaria norteamericana, que es la que entrega los únicos puestos de ayuda, que son 3 o 4, que la ayuda que entregan es mínima, una bolsa de harina que no sirve verdaderamente para paliar la situación en absoluto. En algunos casos viene podrida, deteriorada completamente, o sea que eso... Y en otras viene con droga, con oxicodón, que verdaderamente es una droga muy adictiva y que no se entiende bien cuál es el objetivo, no se sabe bien por qué motivo se encuentran estas pastillas dentro de las bolsas de harina. Lo cierto es que se utiliza las largas filas bajo el sol tremendo del lugar para matar con francotiradores israelíes. Mientras esperan la ayuda de este puesto de ayuda norteamericano, los francotiradores israelíes matan cientos de personas que están en esa fila. O sea que la alternativa es hacer la fila para buscar alimento y morir bajo las balas israelíes, o no ir y morirse de hambre, que es lo que también está pasando. Entonces,
¿qué mundo somos si permitimos esto? ¿Qué mundo somos si solamente nos limitamos a mirar esto por Instagram y porque no lo vamos a ver por los medios tradicionales? Entonces creo que desde nuestro lugar, y esto también tiene que ver con la charla del sábado en el Victorial, es qué podemos hacer, porque yo creo que de a pequeños granitos es como se forma el desierto, o de pequeñas gotas se forma el océano. Y hay un océano y un desierto de gente en el mundo que está haciendo cosas, y yo quiero contar las cosas que se están haciendo, las cosas de las que yo formo parte, cómo se puede ayudar. Y bueno, creo que básicamente teniendo conocimiento de lo que sucede es el inicio de cualquier acción que uno quiera emprender. Muy bien, Patricia. Justamente a través del flyer que estamos mostrando ahora en pantalla, hacemos extensiva esta invitación el día sábado a las 15 horas allí en el Palacio El Victorial. Vas a estar ampliando entonces la información respecto de lo que está sucediendo en Gaza y de la necesidad que tenemos de unirnos para tratar de ayudar en esto que es un genocidio y no hay que dejar de denunciarlo, ¿no es cierto? Claro, porque estamos hablando del genocidio que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial contra la población judía, que no fue solo contra la población judía, fue contra los gays, contra los comunistas, contra los gitanos, contra un montón de minorías, pero mayoritariamente contra los judíos. Y hoy esos mismos judíos y sus descendientes son los que están cometiendo el holocausto palestino. Y creo que en este momento la población del mundo tiene que reaccionar, y nosotros como argentinos, y viendo que están invadiendo nuestra Patagonia, tenemos también, primero por solidaridad, porque cuando yo empecé a militar en esto, lo de Patagonia todavía no era una realidad, era un plan, pero bueno, ahora es una realidad. Pero por solidaridad, pero también por esto de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas en remojo, me parece que es muy importante, porque nosotros tenemos un gobierno sionista y tenemos la Patagonia con soldados israelíes que se pasean como formando parte de una organización o de una ONG de mochileros, cosa que es absolutamente falsa. Entonces creo que tenemos que ver antes de que tengamos un problema mucho más grave y no tengamos forma de resolverlo. Patricia Pereló, gracias, y la seguimos el sábado allí en el Palacio El Victorial. Cómo no, con todo gusto. Le mando un abrazo. Hasta pronto, adiós. Unidos por Gaza, este sábado a las 15 horas, allí en el Palacio El Victorial, la charla de Patricia Pereló. Nos estamos yendo, la seguimos el jueves, y una vez más, desde aquí pedimos por Cristina Libre, fundamental, Cristina Libre, una y otra vez hasta que pueda volver a ser restituidos los derechos políticos y personales que Cristina se merece y necesita, porque es absolutamente inocente. Así que seguimos con la campaña de Cristina Libre. La seguimos el jueves. Gracias, Martincito. Martín Loza en la operación técnica. Nos vamos hasta el jueves, donde retomaremos la comunicación a través de Radio Caput con el relator Nauta. ¡Contraataca! La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente
tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío.